Bien chicos de octavo, entonces vamos a continuar con la sección número 3. En esta sección vamos a hacer una secuencia de 3 videos. Entonces partí la sección de tal manera que los videos no fueran tan extensos, sino que sean más cortos y más comprimidos. La sección nos habla entonces de la relación de ángulos alternos internos en rectas, ¿no? Vamos a ver de qué nos habla esta parte del libro. Y vamos a empezar analizando lo que nos da como ejemplo de entrada, que es el ejemplo 1.5 para poder entender esta sección. Nos dice lo siguiente, en la figura de la derecha, en este caso esta es la figura, dadas las rectas L y M que son paralelas, L paralela con M, es decir, este ya me dice a mí que esas rectas son paralelas, y el ángulo de 120 grados, es decir, me están dando este ángulo, miren, este ángulo es externo, este que está aquí, y ese ángulo, todo ese ángulo mide 120 grados. Encuentre, inciso A, encuentre la medida de los ángulos, entonces este inciso A, vamos a encontrar 3 respuestas para el inciso A. Aparece A sub 1, A sub 2, A sub 3. En el A sub 1 me pide que encuentre el ángulo A, es decir, cuál es el valor del ángulo A. En el A sub 2 me pide que encuentre el ángulo B, es decir, este ángulo externo aquí. Y el A sub 3 me pide que encuentre el ángulo C, que es este ángulo de acá. En el caso del inciso B me dice que comparar las medidas del ángulo A y del ángulo C, es decir, estos dos ángulos que tengo acá. Bien, primero entonces vamos a darle solución. Primero vamos a encontrar lo que es el ángulo A, pero aquí nos dice algo muy importante. El ángulo A y el ángulo dado de 120 grados son suplementarios. A ver, jóvenes, cuando usted en geometría escuche hablar de ángulos suplementarios, significa que la suma de ellos debe sumar 180 grados. Vuelvo a repetir esta parte porque es muy importante en la hora de desarrollar ese ejemplo. Cuando hablamos de ángulos suplementarios, como aparece aquí, la palabra suplementario significa que la sumatoria de ángulos que yo tengo debe ser igual a 180 grados. Lo que estoy diciendo entonces con este ejemplo es que la suma del ángulo A que yo tengo aquí, vean aquí, más la suma del ángulo de 120 debe ser igual a 180 grados. Si usted recuerda la escuela, todo este ángulo de aquí se llama ángulo llano, ¿cierto? Si yo miro todo esto de acá, es 180 grados. Por tal motivo, entonces, yo diría, fíjense bien cómo se coloca, que la medida, que de hecho aquí en el ejemplo en el libro tuvo que haber colocado acá medida del ángulo A, que faltó la M. Entonces, que la medida del ángulo A más 120 grados, más 120 grados, debe ser igual a 180. ¿Por qué pasa eso? Porque el ángulo A, acabo de explicar, el ángulo A y el ángulo de 120 es aquí que son ángulos suplementarios, es decir, su suma es igual a 180. Bien, como lo que yo necesito es encontrar la medida del ángulo A, pues vamos a resolver esto que tenemos acá como una ecuación lineal que nosotros vimos el año pasado. Y lo vamos a hacer utilizando la transposición de términos. Evidentemente, este 120 grados que yo tengo acá, como yo tengo que dejar solita o solito el ángulo A, la medida de este ángulo A, pues evidentemente vamos a colocar en el lado derecho los 120 grados, teniendo cuidado que a la hora de hacer la transposición de términos, lo que está sumando pasa a restar. Nos queda entonces que la medida del ángulo A es igual a 180 grados menos 120. Efectuamos de este lado la resta, entonces nos va a quedar que la medida del ángulo A es igual a 60 grados. Por tanto, vean que el ángulo A, este ángulo que yo tengo aquí, equivale entonces a un valor de 60 grados. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? Si yo sumo 60 más 120, pues todo este ángulo de acá sería 180. Muy bien, ya contestamos entonces el inciso A sub 1 que teníamos por acá. Vamos ahora a contestar entonces el A sub 2. Me dice a mí que encuentre entonces el ángulo B. Como ya sabemos el ángulo A, este que ya tenemos aquí, vean que el ángulo A es correspondiente con el ángulo B. ¿Por qué es correspondiente? Bueno, por lo que ya hemos visto en clases anteriores.
Primero que nada se encuentran del mismo lado de la transversal, es decir, del lado izquierdo, ambos ángulos. Uno es interno en este caso y el otro es externo. Cuando sucede eso, entonces estoy diciendo que estos dos ángulos son correspondientes. Si son correspondientes, como ya lo hemos visto en clases anteriores, por tanto, yo puedo decir que el ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Por tanto, me va a quedar de esta forma, que la medida del ángulo B es igual a 60 grados. Y aquí entonces el libro ya me aclara. El ángulo B es correspondiente con el ángulo A en rectas paralelas. Por tanto, si son correspondientes en rectas paralelas, pues tienen la misma medida. Si el ángulo A mide 60, por tanto el ángulo B también va a medir 60 grados. Ahora vamos a darle respuesta al apartado A sub 3 que tenemos por acá y me pide que encuentre el ángulo C. Vean aquí que el ángulo C se encuentran en el lado derecho de la transversal con respecto al ángulo A. Si lo puedo analizar de esa forma. Pero también yo tengo este ángulo que tengo acá, el ángulo B, está enfrente de este ángulo del ángulo C, también por este lado. Por tanto, si están enfrente son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice también tienen la misma medida, ¿de acuerdo? El ángulo B va a tener la misma medida que el ángulo C. Por tanto, como ya encontramos la medida del ángulo B, que es 60, si este ángulo mide 60, por lógica, el ángulo C también va a medir 60 grados. Por tanto, podemos decir que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo B. Y en este caso, entonces, la medida del ángulo C también va a medir 60 grados. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado a la conclusión de encontrar la medida de estos tres ángulos. Bien, ahora vamos a encontrar entonces, me dice a mí que compare las medidas del ángulo A con respecto al ángulo C. Entonces veamos, el ángulo A nos dio 60 grados y el ángulo C nos dio 60 grados. ¿Cómo son las medidas de esos dos ángulos? Pues evidentemente son iguales, ¿no? La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C, en ese caso es igual a 60 grados. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos dos ángulos, como ya lo hemos visto en clases anteriores, son ángulos alternos internos, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir entonces de los ángulos alternos internos? Que la medida de esos dos ángulos pues son iguales. Veamos entonces en la siguiente diapositiva. Entonces dice la siguiente conclusión. Observe que en el ejemplo 1.5 la recta L es paralela con la recta M y que el ángulo A con el ángulo C son ángulos alternos internos. Se concluye que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Entonces podemos generalizar lo anterior. Al igual como en clases anteriores hemos generalizado también con ángulos correspondientes, lo vamos a hacer ahora también con ángulos alternos internos. Entonces dice aquí, en general, se puede decir lo siguiente. Y veamos lo que nos dice el libro. Si la recta L es paralela con la recta M y son cortadas por una recta N, que en este caso es la transversal, entonces los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Entonces lo que estamos diciendo es, la propiedad me dice que si yo tengo dos rectas que ya son paralelas, porque las flechitas aquí me lo indican, cortadas por una transversal, podemos concluir que los ángulos alternos internos, como tenemos acá, pues también van a ser de la misma medida. Pero también el libro, al igual como lo hicimos con los ángulos correspondientes, también tiene el recíproco de esta propiedad, es decir, me le da vuelta. Pero al final es lo mismo. En general se puede decir lo siguiente. Si la recta N, es decir, la transversal, corta a las rectas L y M y los ángulos alternos internos tienen la misma medida, también se puede concluir que la recta L y M son paralelas. Entonces también lo puedo decir de la forma del recíproco. Si yo tengo entonces dos rectas donde cuyos ángulos internos, alternos internos o internos alternos son iguales, entonces también puedo concluir que esas dos rectas, L y M, son paralelas. Muy bien, tenemos la propiedad y tenemos el recíproco de esa misma propiedad de ángulos alternos internos. Ahora bien, de esta misma manera también podemos concluir para los ángulos alternos externos, como sigue. Lo anterior, no confundir, eran ángulos alternos internos. Ahora vamos a alternos externos.
Si la recta L y la recta M son paralelas y son cortadas por la transversal N, como aparece aquí, entonces los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Entonces pasa lo mismo que los ángulos alternos internos, que con respecto a los ángulos alternos externos. Pero valga la aclaración, eso pasa si las dos rectas de inicio yo miro que son paralelas. Al cortarse con una transversal, los ángulos alternos externos, como lo tenemos en esta figura, pues también van a tener la misma medida. También tenemos el recíproco de esa propiedad, donde dice que si la recta transversal n corta las rectas L y M y los ángulos alternos externos tienen la misma medida, entonces las dos rectas L y M van a ser paralelas. Vean que tenemos las dos rectas cortadas por una transversal y me está indicando la figura que estos dos ángulos alternos externos tienen la misma medida. Si pasa eso, entonces podemos concluir que la recta L y M también van a ser paralelas. Muy bien, entonces hasta esta parte del video lo que podemos resumir entonces es que cuando yo tengo dos rectas que son paralelas y están cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos y alternos externos tienen la misma medida. Entonces, como tarea tienen ustedes que desarrollarme este ejercicio, el ejercicio 1.4, donde van a hacer el mismo esquema que hicimos con el ejercicio, con el ejemplo con el cual nosotros iniciamos este video. Van a utilizar un poquito el razonamiento de los ángulos alternos internos, al mismo tiempo de ángulos alternos externos, o en su defecto de ángulos correspondientes. Cualquier inquietud o cualquier duda, usted me puede escribir al WhatsApp para poder nosotros dilucidar cualquier inquietud que usted tenga. Hasta el próximo video.